Requisitos, impedimentos y efectos del matrimonio romano. En el derecho romano, el matrimonio legítimo, justum matrimonium, solo podía celebrarse si se cumplían ciertos requisitos esenciales. Se evitaban los impedimentos legales y se conocían sus efectos jurídicos, tanto personales como patrimoniales. El jurista Ulpiano definió el matrimonio válido como aquel celebrado entre personas con connubium, capaces física y jurídicamente y que prestan su consentimiento libre. Algunos de los requisitos era la capacidad natural o física. La edad mínima para casarse era de 12 años para las mujeres y 14 años para los hombres, edades que marcaban la pubertad y la aptitud biológica para la procreación. Capacidad jurídica, el derecho de contraer matrimonio legítimo reconocido solo a los ciudadanos romanos civies. El consentimiento. El consensus era el elemento central del matrimonio. Nuptias non concubitus, sed consent facit. El matrimonio no lo hace la convivencia, sino el consentimiento. Este debía ser continuo y renovarse en el tiempo. Affection maritalis. Los impedimentos eran las causas legales que prohibían el matrimonio. Se clasificaban según su naturaleza. Habían de tipo moral, como el parentesco de sangre, afinidad o cognación legal, de orden social como adulterio, tutela, luto, y de orden político. La dote. La dote era el conjunto de bienes entregados por la esposa o su familia al marido para ayudar a las cargas del hogar. El consentimiento y la capacidad daban validez al vínculo. Los impedimentos garantizaban su moralidad y legalidad, y los efectos personales y patrimoniales reflejaban la jerarquía familiar de la Roma antigua. Estos principios serían la base del matrimonio civil moderno en los códigos europeos posteriores. Mi nombre es Fernanda Cruz y voy a hablar sobre la formación del matrimonio romano. Los esponsales eran una promesa de matrimonio futuro entre dos personas. El acuerdo lo hacía el padre de la mujer y el futuro esposo, sin que la mujer participara al principio. El padre daba su acontecimiento, pero este compromiso no llegaba a tener un valor legal. Si alguien llegaba a romper la promesa, solo se podía pedir una compensación económica. Con el tiempo, los esponsales fueron cambiando. Al principio, si se rompía el compromiso, pues había una sanción. Luego dejaron de tener valor legal y más tarde, con la llegada del cristianismo, se consideró un compromiso sagrado. Incluso la iglesia llegaba a castigar con 3 años sin misa, excomunión, que era si se rompía sin motivo. También podían hacerse regalos entre los prometidos. Si el hombre rompía el compromiso, no podía pedir de vuelta los regalos. Pero si la mujer los rompía, o su familia, deberían de devolver los regalos. La naturaleza del matrimonio. El matrimonio romano unía a un hombre y una mujer con la intención de vivir juntos y formar una familia para toda la vida. Esto se basaba en 2 cosas: convivencia y respeto mutuo, y la voluntad de ser esposos. Si esa voluntad llegaba a desaparecer, el matrimonio se rompía. Al principio se pensaba que el matrimonio llegaba a ser un contrato, pero con el tiempo se llegó a entender que era como una institución social y familiar basada en el acontecimiento de ambos. Conceptos general. Para los romanos, el matrimonio era la unión estable entre un hombre y una mujer con la intención de vivir juntos y tener hijos legítimos. También existía el concubinato, una relación estable sin casarse, que no era mal vista por la sociedad. Los tipos de matrimonios. El matrimonio era un acto social, no se necesitaba ceremonias complicadas, habían 2 tipos principales. Matrimonio con poder del marido, con manu, la mujer dejaba la autoridad de su padre y pasaba a ser bajo el poder de su esposo. Podía hacerse de 3 maneras: la religiosa, con ceremonia y sacerdotes; la simbólica, con una venta de la mujer al esposo; por convivencia, si vivían juntos durante un año seguido. La dote, regalo del padre, no era obligatoria, pero era una costumbre. El matrimonio sin poder del marido, sine manu. La mujer seguía bajo la autoridad de su padre y pasaba a ser bajo el poder de su esposo. Podía hacerse de 3 maneras: la religiosa, con ceremonia y sacerdotes; la simbólica, con una venta de la mujer al esposo;
por convivencia. Si vivían juntos durante un año seguido, la dote, regalo del padre, no era obligatoria, pero era una costumbre. El matrimonio sin poder del marido, sine manu. La mujer seguía bajo la autoridad de su padre y mantenía sus bienes. Este tipo se volvió más común porque daba a la mujer más libertad e independencia. El matrimonio rumano pasó de ser una unión donde el hombre tenía la autoridad total a ser donde ambos deberían de conseguirse y respetarse. González fueron el peso previo al matrimonio y con el tiempo la relación se basó más en la voluntad y afecto que en el poder. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Jonathan y hoy te vengo a hablar sobre el matrimonio romano, sus requisitos, impedimentos y efectos. Bueno, para entrar en detalle, el matrimonio romano era una unión legítima entre un hombre y una mujer con el propósito de vivir juntos y formar una familia. No era solo un contrato, sino una institución social y jurídica basada en el consentimiento mutuo. Para que el matrimonio fuera válido se necesitaban algunos requisitos esenciales: el consentimiento libre de ambos, la capacidad jurídica y la edad mínima, 14 años el hombre y 12 la mujer. Además, el connubium, que era el derecho legal para casarse según las leyes romanas, y el affectio maritalis, es decir, la intención real de ser marido y mujer. Existían también impedimentos matrimoniales que lo hacían inválido, por ejemplo, el parentesco cercano, padre con hijos o hermanos, la diferencia de estatus social, la esclavitud y algunas provisiones religiosas o morales, como las que afectaban a sacerdotes o vestales. En cuanto a los efectos del matrimonio, se generaban derechos y deberes entre los cónyuges, como la convivencia y la fidelidad. Los hijos eran considerados legítimos y quedaban bajo la autoridad del padre. En lo económico, la mujer solía aportar una dote para el sostenimiento del hogar, lo cual podía recuperarse si el matrimonio se disolvía. En conclusión, con todo esto, el matrimonio romano era una institución esencial para la organización familiar y social de Roma, ya que garantizaba la legitimidad de los hijos y mantenía el orden dentro de la sociedad. Y esos son puntos muy importantes, ya que tenemos que conocer qué efectos, requisitos y provocaba lo que es el matrimonio romano y cuáles impedimentos lo hacían inválido, ¿vale? Disolución de matrimonios y otras uniones romanas. El matrimonio romano se fundamentaba en la maritalis, en voluntad de ser esposos. Cuando esta voluntad se daba, el matrimonio se disolvía, principalmente a causas de disolución: la muerte, la causa más directa incuestionable, la pérdida de estatus legales, capitalistas de minutus, y también quien era capital perdía la libertad de la personalidad jurídica. Disolviendo el matrimonio, justamente luego permitió que incluyera libre divorciarse tras 5 años, la pérdida de ciudadanía. Este terreno suponía en pérdidas de derecho o encontrar matrimonio. Disolución de cualquier unión que existe. El divorcio era manifestación directa oficios. Existían diversos tipos de común acuerdo. La pérdida unilateral sin causa justa, como el adulterio, y también está como ejemplo la concubernio. Era una unión estable sobre los esclavos entre un esclavo, una persona libre, y tenía reconocimientos legales, caracteres esclavos, como una unión literaria entre hombres y mujeres, pero sin intención. Era libertad de adulterio. Ese es un delito grave, pero conceptualmente solo aplicaba en mujeres casadas. La definición del hombre no tenía la misma relevancia jurídica. La ley castigaba a la mujer con el exilio de pérdida de bienes y se le prohibía encontrar matrimonio legal a un futuro.